Buenos días desde Berlín y saludos afectuosos a todos los colegas, sobre todo a Freya Cervantes y su staff en la UAM de Iztapalapa y Ciudad de México, que se encargaron de organizar este video simposio debido a la pandemia que nos sigue causando tantos problemas. Muchas gracias, Freya. Primero, en los años 2017, 18 y 19, realizamos 3 encuestas en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt, basadas sobre un cuestionario siempre idéntico en gran parte de las preguntas y con un total de 1.055 entrevistas. En cada año se presentó en la feria un país distinto, asumiendo el papel y la función del así llamado invitado de honor. Francia y parte de la francofonía internacional en el 2017, Georgia en el 18 y Noruega en el 19. Cada año, alrededor de una tercera parte de todas las entrevistas se llevaron a cabo en el pabellón del respectivo invitado de honor para poder averiguar en qué medida las respuestas dadas ahí difieren de las respuestas obtenidas en otras zonas predefinidas de la feria. Para observar y comparar la recepción de este formato tanto por el público alemán como por el público mexicano, realizamos también una encuesta en la FIL de Guadalajara en 2017 con Madrid como ciudad invitado de honor y 345 entrevistas basadas sobre el mismo cuestionario utilizado ya en Frankfurt. En el 18 realizamos en la FIL 65 entrevistas adicionales, esta vez todas limitadas al público presente en el pabellón del invitado de honor, Portugal. Con la excepción de estas 65 entrevistas, todas las encuestas se realizaron al azar en los pasillos de casi todas las áreas temáticamente diferentes de cada feria durante 4 días siempre. En Frankfurt, estas entrevistas se efectuaron tanto durante 2 días reservados a los profesionales de la industria editorial como durante 2 días de acceso libre para el público no profesional. En Guadalajara no se suele distinguir entre días profesionales y días abiertos al público no profesional, sino que el sector profesional tiene acceso exclusivo durante ciertas horas de los primeros días de la feria, mientras que el público general en estas fechas solamente puede acceder a partir de la tarde. Ahí también nos esforzamos para llegar a un equilibrio entre la cantidad de entrevistas realizadas durante las horas profesionales y la cantidad de entrevistas efectuadas en las horas de acceso libre para el público no profesional. Así, un 42% de las 1.055 personas entrevistadas en Frankfurt durante los 3 años nos señaló que se encontraba en la feria por razones profesionales. Con las 410 entrevistas de 2017 y 18 juntas, también en Guadalajara un 42% del público entrevistado declaró lo mismo. Aunque estos datos difieren de las estadísticas oficiales de las ferias respectivas, ello debido al hecho de que las entrevistas se realizaron exclusivamente con personas circulando libremente en los pasillos y no ubicados en los stands. Estas proporciones idénticas entre la feria alemana y la mexicana permiten la comparabilidad de las 2 ferias. En comparación con otras ferias, estos datos confirman la importancia y reputación como feria profesional más grande e importante del mundo en el caso de Frankfurt y como feria profesional más grande e importante del ámbito hispánico en el caso de Guadalajara. Segundo, poco sorprendentemente, los eventos más populares acudidos por el público son, en todas las ferias y todos los años, los encuentros con los autores y las lecturas o presentaciones de sus libros. Menos populares, en cambio, son los eventos relacionados con el programa cultural organizado por los países o las ciudades invitados de honor, que muy a menudo tiene lugar en el mismo pabellón del invitado de honor. No obstante, tanto el público alemán como el mexicano está bien informado sobre la presencia de los invitados de honor, de modo que este interés no muy destacado en las actividades organizadas por ellos no tiene que ver con una supuesta ignorancia por parte del público.
Sin las entrevistas en el pabellón del invitado de honor, un 75% de las personas consultadas en Frankfurt sabían señalar correctamente el país invitado del año respectivo. El público de Guadalajara, con un 80% de respuestas correctas, aún supera al público alemán en cuanto a la información sobre el invitado de honor. Como podemos ver aquí, en las demás ferias ello no es así y el formato entonces menos establecido. Lo que destaca en Frankfurt, en cambio, es una relativa falta de información en el caso de países poco conocidos o exóticos como Georgia. Pues aun si incluimos las entrevistas llevadas a cabo en los pabellones de los invitados, tan solo un 65% de todas las personas entrevistadas en el 2018 sabían responder correctamente la pregunta acerca del invitado de honor georgiano. En los casos de Francia y Noruega, en cambio, un 85% y un 87% respectivamente contaba con la información correcta. Podemos suponer que en Guadalajara puede haber el mismo fenómeno de un posible decremento de este tipo de información siempre que se trata de invitados de honor no provenientes del ámbito ibérico e iberoamericano. Sin embargo, no disponemos de datos para comprobar esta sospecha. Otra vez, sin contar a las personas entrevistadas en los mismos pabellones, un 23% declaró haber visitado el pabellón del invitado de honor en Frankfurt. Es notable que la falta de información sobre países exóticos como Georgia resulta compensada por una atractividad más fuerte de sus pabellones. Pues si nos fijamos en cada uno de los 3 sondeos en Frankfurt por separado, un 27% de los entrevistados estuvo en el pabellón georgiano, mientras que en el caso de Noruega acudió un 23% y en el caso de Francia incluso tan solo un 20%. En Guadalajara, donde el pabellón del invitado de honor se encuentra en la misma entrada principal de la feria, por lo cual es más difícil ignorarlo, un impresionante 50% de las personas entrevistadas fuera del pabellón afirma ya haber estado ahí. En ambas ferias, la información sobre y la visibilidad y atractividad del invitado de honor parecen entonces bien consolidadas, con ventajas más destacadas aún en el caso de la FIL Guadalajara. Tercero, seguramente estas diferencias se deben a la cercanía, o bien lejanía, geográfica y cultural de un país invitado de honor con respecto al público local. Por eso, es imprescindible considerar el impacto de un efecto exotista por un lado y la existencia de un eurocentrismo presente en el público alemán y una especie de hispanocentrismo entre el público mexicano por el otro. Podemos señalar la importancia del formato del invitado de honor para poder superar estas posibles barreras de los euro-hispanocentrismos y para fomentar un saber cultural más amplio, diverso y transnacional. Así, debemos suponer que el formato constituye una especie de medida de educación masiva impuesta por las direcciones de las ferias, porque todas las encuestas llevadas a cabo en Frankfurt y Guadalajara, como también en las demás ferias, demuestran unánimemente que el formato del invitado de honor en ningún caso es el más preferido si el público pudiera elegir libremente entre varias opciones. Más bien, considerando la cantidad de menciones de preferencia, suele figurar en segundo lugar en el caso de los países e incluso siempre en penúltimo lugar en el caso de las ciudades. Si el formato del invitado de honor puede ser concebido entonces como medida educativa para contribuir a diversificar el saber cultural de los públicos en general, se supone que asimismo debe contribuir, especialmente en el contexto de las ferias del libro, a un aumento de la bibliodiversidad. No solamente la cantidad y accesibilidad de traducciones de libros originalmente escritos en otras lenguas es un factor importante en este contexto.
Igual de importantes son las lecturas y compras de estos libros traducidos. Cuarto, de ahí que quisiéramos saber, primero, si las personas entrevistadas ya habían leído a un autor proveniente del país o de la ciudad invitado de honor en el curso del año pasado, y segundo, si han comprado en la feria o si aún piensan comprar con intenciones más o menos serias un libro de un autor proveniente del país respectivo. Ya que no tiene mucho sentido, dada la familiaridad muy divergente con los distintos países entre el público, fijarse en el promedio de todos los años, enfoquemos a continuación aisladamente las encuestas de cada año. En Frankfurt 2017, un 36% de las personas señaló haber leído un libro de un autor de lengua francesa durante el año pasado, un porcentaje casi tan alto como en el caso de las lecturas previas de autores noruegos en 2019 con un 38%. Para el público alemán, los noruegos resultan, probablemente debido a su frecuente dedicación a la novela policíaca y noir al estilo escandinavo, aún más populares que los ambiciosos escritores franceses. Sin embargo, estos porcentajes impresionantes en el caso de los países europeos, como efecto de un eurocentrismo latente, poco tienen que ver con el escaso 8% de personas con experiencias previas de lectura de autores georgianos. Es importante señalar que esas inmensas diferencias entre Georgia y los demás países en cuanto a las lecturas previas disminuyen considerablemente si solamente enfocamos las compras de libros generadas por las ferias. Así, un 16% de los entrevistados en 2017 declaró haberse comprado o querer comprar un libro de autores francófonos, mientras que en el 2018 hubo un 11% con compras de libros georgianos realizadas o al menos seriamente planeadas. Desgraciadamente, del año noruego 2019 en Frankfurt carecemos de datos, pero incluimos los resultados de un sondeo en la Feria de Leipzig en 2018 con Rumanía como país invitado. Ahora, si nos limitamos a las entrevistas realizadas en los pabellones exclusivamente, nos damos cuenta que las proporciones de las compras son comparables. El porcentaje de personas que compraron o que quieren comprar libros de autores del país invitado de honor dentro de los pabellones es bastante estable, casi independientemente del país en cuestión. Parece comprender alrededor de la tercera parte de todos los entrevistados ahí. Así, un 35% declaró haber comprado o querer comprar un libro de un autor francés o francófono y un 32% afirmó lo mismo en cuanto a la compra de libros de autores georgianos. En el caso de libros de autores rumanos en Leipzig, el porcentaje incluso subió a un 40%. Otro dato llamativo es que poco influye la impresión que causa el pabellón en la decisión para comprar un libro o no. Las evaluaciones de los pabellones de los invitados de honor en Frankfurt por parte del público son bastante parecidas cada año. De un máximo de 10 puntos, el público le otorgó unos 7.2 puntos al pabellón francés, 7.6 puntos al pabellón georgiano y 7.1 puntos al pabellón noruego. A pesar de que en Frankfurt el pabellón georgiano fue el que más le gustó al público, el público no compró más libros que en otros años, lo cual confirmaría el efecto bastante neutro del pabellón en las compras reales. También en Guadalajara, la evaluación del pabellón madrileño, con 8.8 puntos, un poco más alta que la del pabellón portugués con 8.4, no significó más compras de libros de autores madrileños. Al contrario, lo que destaca en la FIL es la cantidad considerablemente más alta de personas dispuestas a comprar libros de autores portugueses en el 2018 en comparación con la cantidad de personas dispuestas a comprar libros de autores madrileños el año anterior. Bueno, ya vamos a pasar a las conclusiones y heme aquí de vuelta en la pantalla. Suponemos
que este fenómeno excepcional en Guadalajara, pero poco destacado en Alemania, de las compras bastante divergentes de libros del invitado de honor, tiene que ver, si no es consecuencia directa de la escasa base de datos en el 2018, con el hecho de que en aquel año se presentó con Portugal un país no hispanófono, por lo cual su literatura posiblemente concitó más interés que en el caso de las muchas literaturas hispanófonas que normalmente se invitan a la FIL y a las cuales el público mexicano está acostumbrado. La tradición más larga del formato en Frankfurt, con bastantes invitados no europeos en el pasado, puede disminuir allí el efecto de la atracción exótica, mientras que en la FIL los invitados no hispanófonos no han sido muy numerosos hasta hoy. Así, libros traducidos de otras lenguas potencialmente aún atraen más al público. Podemos afirmar entonces que las personas dispuestas a comprar libros de autores provenientes de los países invitados suelen tener esta intención casi de antemano, por razones de atracción literaria o exótica. En cambio, poco importa la manera concreta cómo esas literaturas invitadas se representan en el marco de las ferias y sus pabellones. Si ello es verdad, deberían ponerse en tela de juicio las estrategias estéticas y de marketing sobre las cuales se basan los diseños de los pabellones. Aunque gusten al público y aunque indudablemente incrementen la visibilidad de las literaturas extranjeras expuestas en ellos, poco aportan al aumento de las compras de libros en sí. Volviendo finalmente sobre el asunto del efecto del formato de los invitados de honor en la bibliodiversidad, nuestra conclusión resulta entonces ambigua. Sin duda, el formato contribuye, sobre todo a través de los programas de apoyo a la traducción, a un aumento considerable de la oferta de libros extranjeros traducidos de otras lenguas y ofensivamente expuestos en los pabellones respectivos de las ferias internacionales del libro. En cambio, los efectos del formato en el consumo real parecen ser bastante menores, según lo hemos abordado tematizando las compras de libros. Aunque crezca la oferta, el consumo normalmente no aumenta de la misma manera. Muchas gracias por su atención y discutamos juntos el día viernes.